Hola, muy buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la caída de Constantinopla. Anteriormente ya habíamos revisado temas como el Imperio Bizantino, qué era el Islam, el fin de la Edad Media. Pues bueno, los vamos a tomar en cuenta en este siguiente tema que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Alguna vez habías escuchado la frase que dice, todos los caminos llevan a Roma? Pues déjame platicarte que esta frase alude muchísimo a la importancia que tenía aquella ciudad en la antigüedad. Pues cuando el Imperio Romano desapareció en el año 476, fue que el Imperio Bizantino quedó como heredero directo de la civilización romana, mantuviéndose en su totalidad en un periodo de 1000 años, es decir, un milenio. También ya sabemos que el Imperio Bizantino desarrolló su propia cultura y arte, así como la base de religión que era el catolicismo. Al igual que también podemos recordar que se convirtió en el punto de contacto entre muchísimos continentes. Y esto fue solamente hasta que apareció una amenaza proveniente de Asia. ¿Ustedes saben quiénes eran esa amenaza? Pues en efecto, eran los turcos otomanos. Los turcos otomanos eran un pueblo originario de Asia Central, que emigró hacia el oeste en busca de mejores tierras. Una de las características más importantes de los turcos otomanos era que profesaban el Islam. ¿Ustedes recuerdan qué era el Islam? Pues el Islam es o era una religión ibrahámica basada en el Corán, el cual establece como promesa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y Muhammad es el último mensajero de Alá. ¿Recuerdan que ya lo habían revisado anteriormente? También es importante recordar que el Islam y más bien los turcos otomanos eran temidos por sus habilidades guerreras que les permitieron muchísimas veces conquistar diferentes pueblos a su paso. ¿Lo recuerdan? Pues bueno, por muchísimo tiempo buscaron el control de la religión que ocupaba el Imperio Bizantino. ¿Recuerdan cuál era la religión? El catolicismo. Y poco a poco fueron ganando territorios. Así fue como empezaron los turcos otomanos a apoderarse de tierras. Los otomanos avanzaron a su marcha hacia el occidente hasta que en el año 1075 arrebataron a los bizantinos el control de la ciudad Jerusalén. Conforme el imperio bizantino iba perdiendo su antiguo poderío, los turcos conquistaron lo que hoy es Arabia, Egipto, el norte de África y algunas regiones de Europa. Como ustedes ya saben, Constantinopla era la capital principal del imperio bizantino. Pues recuerdan que esta estaba protegida por murallas que mantuvieron a salvo de muchos ataques muchísimos años. Sin embargo, después de muchísimos intentos, los musulmanes, bajo el mando de Mohamed II, sitiaron la ciudad y la tomaron en el año 1453. Este suceso marcó el fin del Imperio Bizantino. Es de suma importancia resaltar que la antigua Constantinopla no solamente fue tomada por el enemigo, sino que fue convertida en la nueva capital del Imperio Romano. Perdón, del Imperio Otomano. Muy bien, la verdad es que las muchas consecuencias de la caída del Imperio Bizantino, su cultura, sus aportaciones en derecho, arte y arquitectura y su ubicación justamente en la frontera entre las naciones europeas y asiáticas que ya habíamos platicado en sesiones anteriores, le habían otorgado al Imperio Bizantino una posición privilegiada y sobre todo un papel muy importante a lo largo de la Edad Media, como ya sabemos. Así que bueno, su pérdida en este caso la caída del Imperio Bizantino, tuvo un gran impacto y denotó transformaciones en ese entonces pusieron fin al periodo medieval. Bueno, anteriormente, cuando aún existía el Imperio Bizantino, existió un trayecto comercial entre Europa y Asia llamado la Ruta de Seda. Abarcaba desde China hasta Constantinopla y era recorrido por mercadores que transportaban seda, pieles, té, especias a Occidente. Recuerdan que ya lo habíamos visto también.
Pues déjenme les platico que en cuanto el Imperio Bizantino desapareció totalmente, los otomanos cerraron todas las rutas comerciales entre Occidente y Oriente, pues eran enemigos de las naciones europeas. Así, el comercio entre ambos mundos paralizó. A raíz de que se cerraron estas rutas, y bueno, la necesidad de reactivar el comercio entre el occidente y el oriente, que recuerden que el comercio era de suma importancia pues traía trabajos, alimentos a las ciudades, las naciones europeas emprendieron expediciones marítimas para encontrar nuevas rutas hacia Asia. Los portugueses navegaron hacia el sur y arribaron a Oriente tras bordear el continente africano. Los españoles, que son una parte importantísima en la historia, en su intento por alcanzar India, cruzaron el océano Atlántico y descubrieron, adivinen a quién, efectivamente a América. Realmente el fin del Imperio Bizantino significó muchísimo la más grande conquista del pueblo otomano. Esto quiere decir que para el pueblo otomano fue su mayor conquista, el cual fue el Imperio Bizantino. Este suceso que les acabo de compartir denotó el fin total de la Edad Media y forzó a los reinos europeos a aventurarse a los mares y océanos para encontrar caminos hacia el oriente y reactivar el comercio. Pues realmente el intercambio de mercancías y los ingresos que generaba se había convertido en una actividad económica fundamental. Muy bien, ahora ya sabemos cómo fue que Constantinopla fue derribada y llegó a su fin.